Me da mucho gusto verlos. Buenos días, espero que estén bien. Acabo de escuchar que Beto decía que tal vez a lo mejor muchos tienen problemas, dificultades, problemas de todo tipo, pero aún en esas situaciones nosotros debemos de ser ejemplo de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué le menciono esto? Bueno, por otra cosa, hoy en la mañana, cuando estaba yo con mi mamá me decía algo. Me decía, ¿te acuerdas de tu tía Eva? Le digo, sí. Dice, ¿te acuerdas cómo se vestía? Le digo, sí, me acuerdo. Dice, pues sus dos hijas más grandes, ahorita que las volví a ver, se visten igualito que tu tía, igualito. Mi tía se vestía como tehuana, esos vestidos largos así. Eso habla mucho del ejemplo que uno da, ¿no? Como padre. Yo no soy padre, pero eso habla mucho del ejemplo que uno transmite, a veces mucho con la actitud, más de lo que uno dice. Y más que nada eso es el tema que vamos a ver al día de hoy. Hoy se me invitó a hablar sobre los hijos, que no es otra cosa que la juventud. La juventud que algún día va a ocupar este púlpito, ¿no? Que ya lo está ocupando, y nosotros ya vamos para afuera, ¿no? O sea, son los hijos los que van a ser los líderes de esta iglesia, el ejemplo de esta sociedad aquí en Tecamachalco. Muchas veces cuando yo era joven decían, no, ustedes son el futuro de México. Yo decía, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo va a ser eso, no? Y antes de seguir, quisiera que por favor me acompañaran, abrieran sus Biblias en Tito, capítulo 1. Nosotros vamos a leer por contexto para que se entienda lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a leer desde el versículo 10, Tito 1, versículo 10, y vamos a leer todo el capítulo 2. La verdad es que no es mucho, no son muchos versículos. Por favor, por respeto a la palabra de Dios, si los puedo invitar a que se pongan de pie para que podamos leer juntos. Yo voy a leer la Nueva Versión de las Américas, y ustedes síganme con su vista, y dice de la siguiente manera: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, quienes es preciso tapar la boca, porque han trastornado familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben de ser sobrios, dignos, y ven esta palabra, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Y luego también vean esta palabra, asimismo, o de la misma forma, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a los jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, vean cuál es el objetivo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Discúlpenme tantito. Dice, otra vez empieza el versículo 6. Asimismo, o de la misma manera, esta es la parte que nos toca estudiar hoy. Exhorta ¿a quién? A los jóvenes, a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable.
a fin de que el adversario se avergüence al no tener. Fíjense cuál es el objetivo. ¿Con el propósito o a fin de qué? De que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Versículo 9 exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. ¿Celoso de qué? De buenas obras. Y le termina diciendo Pablo a Tito esto. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Hermanos, pueden tomar asiento. Pensé que no la libraba esta semana, me enfermé. Pero sí llegué. También reciban un muy amoroso saludo de la Iglesia de México, la Iglesia de Cristo. Les voy a platicar un poquito por qué escogí esta epístola de Tito y por qué leímos esto como contexto para que ustedes puedan entender. Y nosotros el texto, como ya les dije que vamos a ver el día de hoy, es Tito 2, del 6 al 8. Y vamos a dividir este texto en 3 puntos, en 3 temas. Y los temas, para empezar, voy a empezar con el título de esta predicación. Se llama Dios convoca a la juventud a dar buen ejemplo en todo lugar. Se los voy a volver a repetir. Dios convoca a la juventud a dar buen ejemplo en todo lugar. Y se divide en 3 puntos o en 3 temas. Punto número 1, versículo 6. El llamado a la juventud a ser buen ejemplo. El llamado a la juventud a ser buen ejemplo, versículo 6. Punto número 2, la guía para que los jóvenes sean buenos ejemplos, versículo 7 y primera frase del versículo 8. La guía para que los jóvenes sean buenos ejemplos. Punto número 3, lo que resta del versículo 8, el propósito. El propósito de los jóvenes de ser buen ejemplo. Como ya leímos y que yo quise leer versículos antes para que tengamos un panorama, esta epístola se escribió aproximadamente en el año 62 o 64 después de Cristo. El propósito está ahí en Tito, que dice cuando te envié a Artemas. Uno de los propósitos era poner las cosas en su lugar, poner orden en la iglesia. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta epístola? Parece ser, no se puede garantizar, pero parece ser que estaba o tal vez en Macedonia o en Nicópolis, como lo dice Tito 3:12. Dice, cuando te envié a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. No se garantiza que Pablo ya estuviera ahí, pero dice, alcánzame allá, o puede ser que Pablo ya estuviera allá. Pablo le escribió a Tito, que no era judío, era un gentil, ¿no? Tenía aproximadamente entre 30 y 40 años de edad, pero para esa cultura, un hombre seguía siendo joven hasta los 59 años de edad. Cuando leí eso dije, ya la libré, ¿no? Tito fue un fiel compañero, un colaborador griego del apóstol Pablo, convertido al cristianismo por él. Destacó como líder de confianza en la iglesia primitiva. Pablo lo llamaba su verdadero hermano, un verdadero hijo de Dios, compañero de confianza en sus misiones por Asia Menor y Grecia. Seguramente el evangelio llegó a Creta por medio de algunos cretenses que estuvieron en el día del Pentecostés, como lo indica Hechos 2:11. Luego, como sabemos, Pablo visitó personalmente Creta, como lo indica Hechos 27. Cuando Pablo escribió la epístola de Tito, como ya lo habíamos dicho, tuvo varios objetivos, tuvo 3.
1, versículo 5 del capítulo 1 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Segundo, como lo dicen los versículos 10 y 11, contrarrestar las falsas enseñanzas y callar a los falsos maestros. Tercero, había 6 grupos dentro de la congregación. Adentro de la iglesia había 6 grupos. El liderazgo, los ancianos como tal, pero como líderes que no necesariamente tenían que ser gente de avanzada edad. Luego estaban los ancianos, que sí hablaba de la edad, las ancianas, las jóvenes casadas, los jóvenes, que vamos a ver hoy, y los siervos, los que tenían un empleo y dependían de un patrón. Nosotros vamos a ver a los jóvenes. Por eso esta predicación, aunque es para todos ustedes como padres, hay muchas cosas que se pueden aplicar, pero va directamente dirigida a los jóvenes. Ahora, estos 6 grupos vivían dentro de una sociedad totalmente corrompida. Vivían dentro de una sociedad totalmente perdida y desviada. Creta, ¿dónde estaba Creta? Bueno, Creta pertenece a Grecia, es la isla más grande de Grecia, y es la quinta isla más grande del mar Mediterráneo. Para que se den una idea del tamaño de Creta, no es más grande que Querétaro. No es más grande que Querétaro. Muchos de sus habitantes eran piratas o mercenarios que habían sido soldados, que se habían estado bajo las órdenes del Imperio Romano y luego se habían rentado por dinero. Sus vecinos, los romanos, tenían muy mala opinión de los cretenses. Decían que eran totalmente mentirosos, o como el mismo Pablo lo dijo citando al filósofo Epiménides: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Los historiadores clásicos se quejaban del engaño, la codicia, la inestabilidad política de Creta. La iglesia estaba en medio de esta sociedad muy corrupta. Además que estaban siendo asediados por falsas enseñanzas, tanto de judaizantes como de falsos maestros, que después se iban a conocer como los gnósticos, que eran los que decían que solo los iluminados podían alcanzar un verdadero conocimiento de Dios. Pablo sabe que a través del Evangelio y de una vida digna, preciosa, incorruptible y sobresaliente, se puede hacer la diferencia, aún en un entorno como ese, y callar las voces que se alzaban contra ellos, y obtener un respeto a su persona y su testimonio y poder evangelizar. Y esta responsabilidad Dios, a través de Pablo, se la dio en gran parte a los jóvenes. Entonces vamos a empezar. Punto número 1. El llamado a la juventud a ser buen ejemplo. El llamado a la juventud a ser buen ejemplo. Como ya vimos, había 6 grupos dentro de la iglesia. Pablo da instrucciones de cómo es que la iglesia se debía comportar dentro y fuera de la congregación, con el objetivo de ser ejemplo y evangelizar en un entorno que, por muy pecador que fuera, lo tenían que hacer. Y nosotros veremos esa responsabilidad en los jóvenes. La Escritura dice lo siguiente, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Asimismo, vieron que hice énfasis mucho en esa palabra, asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Esa palabra asimismo nos dice mucho en el sentido de que si bien era de importancia que Tito le dijera a los hombres ancianos que debían ser prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia, de la misma importancia en el versículo 3 dice eso, asimismo, en sus características debían ser las ancianas y su enseñanza para con las jóvenes casadas. Y luego en el versículo 6, otra vez empieza, asimismo. O sea, los jóvenes tienen la misma importancia que los 2 grupos anteriores. Estas palabras de Dios para la juventud deben de ser tomadas con mucha seriedad, porque vivían en un entorno apartado de Dios. La historia nos dice que los cretenses, entre otras deidades, adoraban a Zeus. Sus leyendas decían que seducía a cuanta mujer podía en base a las mentiras. Y ya vimos que los cretenses eran muy mentirosos. También adoraban a su dios Baco, dios del alcohol,
y de la juerga que promovía la inmoralidad. Y los cretenses se sentían orgullosos de sus dioses y del ejemplo que estos ponían. Por eso Pablo insta a Tito y dice ahí, exhorta a los jóvenes. Esta palabra exhorta literalmente se traduce como llamar al lado, o sea, ponte a un lado de mí. Con la idea de que el que es llamado debe de tener la visión y el entendimiento de quien lo llama. Y puede ser desde una llamada de atención o una invitación o un ruego urgente para hacer los cambios necesarios que tenga que hacer en su vida. El verbo exhorta está en imperativo, que en este caso se puede traducir como es una invitación con un sentido de urgencia de decirle a los jóvenes, jóvenes, pongan atención. Es como, en otras palabras, como si Pablo le estuviera diciendo a Tito, anima a los jóvenes a que sean prudentes, sensatos, sobrios, son sinónimos. Según la versión que usted esté leyendo, pueden ser prudentes, sensatos o sobrios. Estas tres palabras tienen su origen en la palabra autocontrol. ¿Qué es el autocontrol? El autocontrol es la capacidad de refrenar sus pasiones. Prudente, sensato o sobrio, en este contexto es la descripción de un joven o de una señorita creyente que se sabe refrenar sus pasiones y actúa con buen juicio, cordura y madurez en base a la Escritura. Es un joven o señorita que antes de actuar o abrir la boca, reflexiona y sabe cuál es la mejor decisión en todos los aspectos de su vida. En todos los aspectos de su vida. Más adelante les voy a decir por qué hago énfasis en esta parte de en todos los aspectos de su vida. No es el joven que reacciona en el calor de la euforia, de la excitación, del enojo y hace un berrinche, se enoja. No. El llamado de Pablo a los jóvenes es de la misma importancia de los grupos ya mencionados, porque tanto a los ancianos como a las ancianas y mujeres jóvenes casadas se les manda que sean prudentes. Todos deben de ser igual. Pablo sabía que se dirigía a jóvenes creyentes que tenían una relación personal con Cristo y tenían fundamentos bíblicos y que no actuaban en base a la experiencia personal o a lo que dijera la mayoría. Los jóvenes cretenses estaban rodeados de una sociedad que siempre tenía ideas novedosas, filosofías nuevas, religiones de todo tipo para satisfacer sus deseos, rodeados de libertinaje sexual. Aunque no lo crean, el feminismo ya existía en Grecia en esa época. No es nuevo. Era una sociedad que invitaba a la juventud a desviarse. Y por supuesto que los jóvenes se veían tentados a seguir algún tipo de deseo o varios. Obvio, no todos eran tentados de la misma forma. Sin embargo, la diferencia entre un joven sin Cristo es mucho más probable que caiga en la tentación y quiera experimentar, quiera vivir alguna experiencia que no le agrada a Dios. Pero un joven o una señorita verdaderamente creyente tiene en su interior morando ¿a quién? Al Espíritu Santo. Por eso este primer punto se llama el llamado a la juventud a ser un buen ejemplo. Jóvenes de la iglesia de Benecer, la Biblia tiene muchos consejos para los jóvenes, porque es en la juventud donde ustedes tienen toda la energía, todo el brío, se quieren comer el mundo, quieren hacer esto, quieren hacer el otro. Es cuando en la juventud escogen la carrera a lo que se quieren dedicar, buscan la mejor universidad, se llenan de sueños, quieren alcanzar sus metas. ¿Y eso está mal? Por supuesto que no. Pero muchas veces en este periodo es cuando se cometen los peores errores que pueden marcar el resto de nuestras vidas. Habemos muchos que cometimos errores en la juventud que ahora nos traen hasta ciertos puntos de nuestra vida, dijimos, si yo hubiera escuchado. Por eso, en Eclesiastés 12:1 dice lo siguiente: acuérdate de tu Creador. En los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos
contentamiento. Algo parecido dijo David, y que si David sabía, David, ustedes saben que de los peores errores que pudo haber cometido los hizo en su juventud. Y David dice lo siguiente, de los pecados, Salmo 25:7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Pon tu bondad, oh Señor. Es en la juventud cuando uno tiende a tropezar más. Por eso Pablo le dice a Tito en tono de urgencia, diles que sean capaces de actuar con sensatez, que sean prudentes, que tengan autocontrol, que razonen antes de actuar, que refrenen sus pasiones, que refrenen su boca. Y una de las guías para esto, si un joven cómo puede actuar de esa manera, cómo puede refrenar su boca, cómo puede refrenar sus actitudes. Aquí está, si un joven tiene esto en su cabeza, puede allanar su vida de una manera más fácil. Acompáñenme, yo lo voy a leer, Salmo 119 del 9 al 16. Salmo 119 del 9 al 16 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Señoritas y jóvenes, si ustedes no tienen una verdadera relación personal con Dios y no estudian la Biblia, lejos están de ser ejemplo en esta sociedad corrompida. No importa cuánto tiempo tengas asistiendo a esta congregación, eso no determina tu cristiandad. Si no tienes una relación personal con Cristo y por lo mismo no entiendes y tampoco estudias las Escrituras, actuarás en base a lo que tú crees que está bien, o a lo que te dicen los demás, o a lo que está de moda, y muchas veces ni siquiera te preguntarás por qué lo haces. Tal vez simplemente dices porque tuve ganas, o eso fue lo que me enseñaron, o siento, porque muchas veces escucho eso, siento que eso es lo que está bien. O todo el mundo lo hace, pero no tiene un sólido argumento para tomar decisiones. En la Biblia tenemos varios ejemplos de varios jóvenes que fueron ejemplo. Y uno de ellos fue José. Vamos a hacer un resumen nada más. Dice José, lo tenemos ahí en el capítulo 37 y 39 del Génesis. Podemos ver que era el hijo más consentido de Jacob, que lo fue. Sabemos que sus hermanos por envidia lo terminaron vendiendo como esclavo cuando tenía 17 años. Y fue llevado a Egipto, a un país totalmente idólatra. Pero él, lejos de corromperse, dio ejemplo de comportarse bien. Su testimonio lo llevó a que Potifar, capitán de la guardia, lo hiciera su mano derecha, su segundo. Además, la Biblia dice que José era gallardo, era hermoso, de buen parecer. Por lo mismo, la esposa de Potifar quiso tener relaciones con él. Pero nosotros vean la contestación de un joven cuando una mujer hermosa se le acerca y quiere tener relaciones con él. Vean lo que contesta. José, ahí en Génesis capítulo, yo se los leo, capítulo 39, versículo 9. Dice, no hay nadie más grande que yo en esta casa. Y nada me ha rehusado excepto a ti, porque tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad? Y vean cómo termina este texto. ¿Y pecar contra Dios? Un joven que temía a Dios y que en todo momento tenía en su mente a Dios. Por supuesto, estas palabras no fueron nada para la mujer que siguió insistiendo.
Hasta que un día ella se aprovechó de que José estaba solo en la casa de su esposo Potifar y lo quiso obligar a tener relaciones, pero José salió corriendo y la mujer le arrebató la ropa y fue su excusa para mentir y levantarle cargos falsos y José fue metido a la cárcel por varios años. Pero Dios nunca lo dejó solo y lo llevó a través de varias circunstancias. ¿Y cómo terminó? Terminó siendo gobernador de Egipto, solo por debajo de Faraón. Dice ahí en Génesis 41-46, José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. Cuando José fue vendido, tenía 17 y terminó siendo gobernador a los 30. Y él dio testimonio, ejemplo, en todo lugar porque él temía a Dios. Jóvenes, este primer punto se llama el llamado a la juventud a ser buen ejemplo. José, a pesar de vivir en un país que era totalmente pagano e idólatra, como el nuestro, lleno de todo tipo de dioses, de gente que no tenía moral, como la esposa de Potifar, José siempre dio ejemplo y Dios nunca lo dejó, porque José temía a Dios. Creta estaba igual de perdida y Pablo sabía en qué tipo de circunstancias estaban los jóvenes cretenses. Los jóvenes creyentes de Creta estaban en una situación similar. Y nuestra sociedad en general también está corrompida y vive en un libertinaje extremo en todos los sentidos. Como sociedad no somos muy diferentes a la sociedad de Creta. También estamos llenos de ídolos y de creencias falsas e ideas novedosas que son atractivas que los podrían llevar a pecar. Señorita joven, te hago una pregunta que es necesaria. ¿Has sido ejemplo de ser prudente, sensato o sobrio en esta sociedad? ¿Eres un creyente que sabe refrenar sus pasiones y actúa con buen juicio, cordura y madurez en base a la Escritura antes de actuar o de abrir la boca? ¿Reflexiona y ve cuál es la mejor decisión en todos los aspectos de su vida? Esto nos lleva al segundo punto. La guía. La guía para que los jóvenes sean buenos ejemplos. La guía para que los jóvenes sean buenos ejemplos. Hasta este punto se podría decir que se tiene la teoría de cómo ser un buen ejemplo. Como ya lo vimos, es en base a la Escritura y la relación con Dios. Pero en la práctica, ¿cómo se lleva a cabo? Recuerden que anteriormente les dije que les hice énfasis en la frase en todos los aspectos de tu vida. Déjenme hacerles un comentario técnico muy ligero, muy fácil con respecto a la Escritura. En primer lugar, recordemos que la Escritura dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra es inspirada por Dios. Sin embargo, la división de capítulos y versículos no fue inspiración divina. ¿Sale? Esa fue hecha por hombres muy bien intencionados con la finalidad de hacernos la vida más fácil, más práctica para poder buscar libros, ¿no? Y hay algunas partes de la Biblia, como en este caso, la división no fue tan exacta y muchos hermanos muy bien preparados, incluidos el fallecido pastor MacArthur, nos indica que el versículo 6 y 7 debería de estar dividido y leído de la siguiente manera. Está muy sencillo, no crean que le vamos a encontrar 4 pies al gato. Versículo 6 se debería de leer así. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes en todo. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes en todo. Por eso hacía yo énfasis en que los jóvenes tienen que ser buen ejemplo en todos los aspectos de su vida. El versículo 6 debería terminar hasta la palabra en todo. Por eso anteriormente les repetí 2 veces que los jóvenes tienen que ser buenos en todos los aspectos de su vida. Entonces el versículo 7 nos responde el cómo Tito debía ser guía de buen ejemplo para los jóvenes. Y dice, muéstrate. Es como si dijera, ok, ellos tienen que ser los mejores en todos los aspectos de tu vida. Y la pregunta es, ¿cómo? Y entonces Pablo da la respuesta,
Tú tienes que ser el ejemplo. Muéstrate tú como ejemplo de buenas obras. ¿Quieres que los jóvenes tengan las mejores decisiones? Entonces, Tito, tú muéstrate como ejemplo de buenas obras. Porque Tito también era joven. Él debía ser ejemplo. Y entonces vean esa primera palabra, muéstrate. Muéstrate es un verbo que significa preséntate a ti mismo, presentarse a uno mismo. Ahora, este verbo muéstrate o preséntate está en participio. ¿Qué es eso? ¿Por qué les hago mención de esto? Porque el participio es una palabra que como cuando dicen yo estoy caminando. O sea, es una acción que la estás haciendo de forma continua. Entonces, este muéstrate está en participio y es una acción que está de manera continua. Entonces, Pablo le dijo a Tito que se debía de presentar como un ejemplo de manera continua a los jóvenes. La palabra ejemplo, ahorita le hemos dicho aproximadamente, hasta ahorita que la voy pronunciando, 28 veces. ¿Pero qué significa la palabra ejemplo? La palabra ejemplo en el griego es la palabra tupos. Tupos significa literalmente una marca, una impresión visible, hecha por un golpe o por un instrumento o un objeto. Tupos también significa, es un molde, un modelo, en donde antiguamente se le podía poner arcilla, cera o metal fundido para que pudiera tomar la forma del molde. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Tito es, preséntate en todo momento y de manera continua como el molde, el modelo a los jóvenes de tal manera que se hagan a la figura del molde que tú eres. Tú te vas a presentar como ejemplo porque vas a invitar a la juventud que sea como tú. Claro que Tito, su ejemplo era Cristo, obviamente. Pero aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, muy breve. Aunque estamos hablando de los jóvenes, aquí hay varios padres de jóvenes. La pregunta es, ¿qué tipo de molde ha sido en todo momento para tu hijo? Cuando tu hijo o tu hija tienen dudas o problemas, ellos ¿qué han podido ver en ti? ¿Qué han podido ver en tu vida? ¿Cómo los aconsejas? ¿Los aconsejas en base a la Escritura? ¿Y los has llevado a ese molde para que se amolden a la Escritura? ¿Tú mismo has sido un ejemplo a seguir? ¿O los has guiado y los has aconsejado conforme a tu experiencia? Porque hay un mundo de diferencia entre aconsejar en base a la experiencia personal y aconsejar en base a las Escrituras. Cierro el paréntesis. Recordemos que estamos viendo el segundo tema y se llama la guía para que los jóvenes sean buenos ejemplos. Y Dios le dice a Pablo, dile a Tito que él sea el modelo, el molde, la huella a seguir, que sea digno ejemplo. ¿En qué tenía que ser ejemplo? ¿Qué dice el texto aquí? En el versículo 7. Dice, muéstrate en todo ejemplo de buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? En el original la palabra buenas viene de la palabra griega kalos, que significa algo hermoso, sobresaliente, precioso, admirable, excelente. Y luego viene la palabra obras, que es la palabra ergón. ¿Hay alguien aquí que esté estudiando ingeniería, alguna ciencia? ¿No? ¿Nadie? No tengan miedo, no les voy a hacer examen. Pero la palabra obras viene de la palabra ergón, que a su vez se define como ergios, como erg, que es una unidad de trabajo, es la unidad de energía y trabajo definida como el trabajo realizado por una fuerza. Escuchen, es el trabajo realizado por una fuerza sobre una masa de 10 gramos para moverla 1 centímetro. ¿Por qué les digo eso? En este contexto, el libro de Tito se refiere a cualquier cosa lograda con el producto del esfuerzo de una persona. Entonces, si juntamos las dos palabras, kalos y ergón, que son buenas obras, Pablo le dijo a Tito, todo el máximo esfuerzo que le dediques a las tareas y trabajos que hagas dentro y fuera de la congregación se deben de ver hermosos. Deben de ser trabajos excelentes, deben de ser obras preciosas y valoradas a los ojos de los demás. Tito tenía que poner su mejor esfuerzo y hacer todo de tal manera que con su vida diera testimonio. Y esas muchas veces iban más allá a veces de lo que se le pedía a Tito.
Y eso es obvio, porque Pablo lo dice en Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y viene una cláusula de propósito, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pablo no se detiene ahí y sigue diciéndole a Tito, no nada más es esto en lo que tienes que ser ejemplo, porque si observan más adelante, Pablo le dice, con pureza de doctrina. Ese con, lo vamos a ver varias veces, con pureza de doctrina. Dice, sí, entonces le está diciendo Pablo a Tito, Pablo le dice a Tito, si tus obras deben de ser excelentes, sí, deben de ser excelentes y con el mejor esfuerzo, pero también lo que hablas tiene que ser con pureza de doctrina. La palabra pureza como tal no aparece en el original, sino más bien es una palabra compuesta. Es una palabra en el griego que se llama adiaptoria. Adiaptoria. A es una partícula que está en términos negativos y diaptoria es una palabra que significa corrupto. A se puede traducir como in o contra y diaptoria como corrupto. Entonces, incorruptible. Entonces, lo que él tenía que salir de su boca era, lo que saliera de su boca tenía que ser incorruptible. Y luego viene la palabra didascalia, de donde viene la raíz didáctico, que significa enseñar. Por eso se traduce como doctrina o enseñanza. En este contexto se refiere a todo el conjunto de verdades teológicas esenciales que definen y describen el Evangelio. Por ejemplo, que Jesús es Dios, que Jesús murió en la cruz por los pecados, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que hay un infierno, que Cristo resucitó y muchas otras cosas más. Pablo lo que le está diciendo a Tito es, Tito, en todo momento lo que sale de tu boca para enseñar tiene que ser incorruptible, libre de mancha, libre de cosas extrañas. Y le termina diciendo, con dignidad. Aquí en el versículo vean que sigue diciendo, muéstrate con pureza de doctrina, con dignidad. La palabra dignidad viene del griego semnotes, que significa una vida por encima del ordinario, o sea, una vida extraordinaria y por lo tanto merece respeto. Y Pablo continúa. Otra vez viene la palabra con palabra sana e irreprochable. Otra vez la palabra con. Vean, jóvenes y señoritas, e iglesia. Es una cadena de acciones en las cuales Tito tenía que ser ejemplo, un modelo a seguir. Versículo 8, la palabra con palabra sana, que es la palabra logos. En este caso, logos significa las ideas que salen de tu boca que han sido meditadas por tu mente. Lo que tú estás meditando, lo que tú estás rumiando y luego sale de tu boca, eso es el logos. Y esas palabras, ¿no?, tienen que ser sanas e irreprochables. Sana viene del griego higies. Y escuchen, higies, de donde proviene nuestra palabra higiénico, donde viene nuestra palabra limpio, higiene, sano. El término higies se utiliza figurativamente para describir un habla pura, un habla correcta, un habla precisa, equilibrada y ordenada, además de un habla útil y beneficiosa. Vamos al segundo término. Akatanostos. Significa libre de vulgaridades, libre de novedades doctrinales, juntando todo. Pablo lo que le está diciendo a Tito es, Tito, en pláticas formales, doctrinales y aún en tus pláticas informales que tienes a diario, lo que salga de tu boca va a ser el reflejo de lo que tienes en tu mente. Pero además lo que digas, lo que hables tiene que ser higiénico, limpio, sano y tiene que ser útil y beneficioso para el que te escucha. Además, debe de estar libre de vulgaridades. No mezcles la escritura con ideas doctrinales novedosas que no son bíblicas. Les recuerdo el nombre de nuestro segundo tema. La guía para que los jóvenes sean
buenos ejemplos. En resumen, querida iglesia y jóvenes, Tito tenía que ser el molde, la huella en cada joven en la congregación con el propósito de ser ejemplo. ¿Cómo? En primer lugar, los creyentes y los no creyentes debían de ver en la vida de Tito las acciones de su vida, su esfuerzo, su ministerio, su trabajo, sus acciones, y estas debían de ser hermosas, excelentes, admirables, porque para eso lo había salvado Dios a través de Jesucristo. Luego, lo que enseña con su boca debía de ser incorruptible y teológicamente correcto, libre de mancha, una enseñanza pura y limpia, y esto tenía que ser con dignidad, o sea, con una vida que provocara respeto. También que las ideas que tenía y que salían de su boca, que habían sido meditadas por su mente en forma doctrinal, y las pláticas que tenía a diario con cualquier persona debían de ser higiénicas, limpias, sanas, libres de vulgaridades, útiles y beneficiosas para aquel que lo escuchaba, pero nunca mezcladas con ideas novedosas o filosofías de moda de aquella época, porque eso reflejaba lo que iba a haber en su mente y en su corazón. Pablo de alguna manera le dice a Tito: lo excelente de tu vida y tus acciones tienen que estar reflejados por lo que crees y por lo que dices de Cristo. O al revés, lo que hables de la doctrina correcta de Cristo y todo lo limpio e higiénico que salga de tu boca tiene que estar respaldado por tus excelentes y hermosas acciones. Dos textos que nos pueden validar lo que acabamos de ver. Santiago 2, del 17 al 18, yo se los leo. Santiago 2, del 17 al 18. Así también la fe, por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Jóvenes y señoritas creyentes, como lo leímos en Efesios 2:8 y 9, las obras no salvan, pero validan la fe de lo que tú anuncias o comunicas de Cristo. Lucas 6, 44 y 46. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jóvenes, no quiero que se me malinterprete y se busca que viven como monjes o como monjas encerrados y que no se diviertan y que siempre estén compungidos y que la vida del cristianismo es aburrida. No es así. Si nosotros pudiéramos leer pasajes como Eclesiastés 11:9, que dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Pero debes saber qué. Por todas estas cosas, Dios te traerá a juicio. Joven, diviértete, goza, alégrate, pero en cada cosa que hagas, ten en cuenta que irremediablemente Dios es testigo y toma en cuenta todos tus caminos. Y un día te llamará a juicio y te recompensará según tus obras. Eclesiastés más adelantito, en el Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Y Gálatas 6:7 dice: no se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Jóvenes, no se crean tan astutos e inteligentes en tratar de ocultar sus malas acciones a sus padres, a sus pastores, a sus amigos. A Dios no lo pueden engañar. Por eso Pablo insistió tanto a Tito en su ejemplo, que su habla, ya sea en la enseñanza doctrinal o en su plática común, dentro o fuera de la congregación,
debía de ser un habla limpia, higiénica, pura. A su vez, sus acciones, sus tareas, sus trabajos debían de ser trabajos admirables, hermosos, preciosos, sobresalientes. Y por eso lo debían de ver como un modelo, un molde a seguir. Tito debía dejar una marca, una huella que impactara a los jóvenes. Quiero cerrar este tema con lo siguiente. En tu hablar dentro y fuera de la iglesia, tanto en temas de la Biblia, si es que la estudias, o en tu charla de todos los días, ¿eres un ejemplo a seguir? ¿Eres un modelo que deja huella en los demás jóvenes, en sus amigos, en sus familiares? En lo mismo para los trabajos o tareas que haces para la iglesia o en tu vida común. ¿Das tu máximo esfuerzo? ¿Eres un ejemplo para todos? Todo lo anterior tenía un propósito. Y es así como llegamos al tercer punto. El tercer punto es el propósito de los jóvenes de ser un buen ejemplo. ¿Cuál era ese propósito? Nos lo dice el versículo 8. A fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. La palabra a fin de viene en la Nueva Versión de las Américas, pero en la Reina Valera es lo mismo, dice a modo de que también se puede traducir para qué. ¿Para qué? Que es una cláusula de propósito. El propósito de que los jóvenes fueran buen ejemplo es que el adversario se avergüence. La palabra adversario también se traduce como hostil. Es alguien que te encara porque está en oposición. También se traduce como el enemigo. Y Pablo sabe muy bien de lo que está hablando. Porque Pablo fue un hostil en su juventud. Porque Pablo fue un enemigo del Evangelio. Y se oponía a todo aquel que predicara el Evangelio. Pablo sabía muy bien de lo que hablaba. Vean una pequeña imagen de lo que era Pablo, Saulo, antes de ser convertido, ahí en Hechos 8:1. Y dice, y cuando estaban apedreando a Esteban, dice lo siguiente, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Pablo se alegraba de que mataran a los cristianos. Pablo perseguía a los cristianos. Él fue un hostil al Evangelio, por eso él sabía, hasta que fue rescatado por Cristo. Y este es el tipo de personas que solo andan buscando y husmeando. ¿Me lo separo tantito? ¿Ya? Y este es el tipo de personas que solo andan buscando y husmeando a ver dónde se equivoca el creyente para señalarlo, para juzgarlo y perseguirlo. Pablo, habiendo estado del lado de los hostiles, le dice a los jóvenes, sean buen ejemplo donde quiera que estén y lo que sea que hagan. Porque estos, los enemigos del Evangelio, para que no tengan ninguna manera de acusarlos, sino al contrario, que su vida sea de tan alta estima y ejemplo, que cuando los vean y cuando los escuchen, se sientan avergonzados. La palabra entrepo, de la cual se traduce avergonzados, también se puede traducir como respeto. Pablo todavía va más allá y dice, no tan solo que se sientan avergonzados, sino que vean una vida y la respeten, que respeten tu vida. Pablo tiene en muy alta estima a la juventud, tiene mucha preocupación por ellos, porque el diablo y el mundo y los propios deseos de la carne de los jóvenes, con todo el ímpetu que tienen, es cuando más riesgo de pecar tienen y de errar, de tal manera que el nombre de Dios puede ser blasfemado. Los enemigos del Evangelio buscan decir cosas malvadas a los jóvenes para desanimarlos y descalificarlos. Recordemos que Creta era una sociedad tan corrupta que la palabra cretanizar era un sinónimo de mentir. Epiménides y otro filósofo llamado Ovidio confirmaban que los cretenses eran en general malvados, mentirosos, glotones, perezosos, brutos. Y lo que de ninguna manera podía pasar es que alguno o varios de ellos dijeran, mira,
Mira a los jóvenes creyentes cretenses. Dicen que son cristianos, pero también mienten. Mira a los jóvenes cristianos cretenses. Mira también a sus señoritas. Dicen creer en Cristo, pero tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Mira a los jóvenes cretenses, mira a los cristianos. Dicen creer en Dios, pero también son perezosos. Dicen ser creyentes, pero también son borrachos. Dicen ser creyentes, pero también son mujeriegos, fiesteros. Les gusta el dinero, son mal hablados, les salen groserías de la boca. Eso es lo que Pablo no quería. Por eso Pablo, en la última parte del versículo 8, dice: a fin de que el adversario se avergüence al no tener absolutamente nada malo que decir. ¿De quién? Vea lo que dice el texto. ¿De quién no tenía nada malo que decir? De nosotros. ¿Por qué? En otras palabras, todo lo que hicieran los jóvenes, bueno o malo, afectaba ¿a quién? A toda la congregación. Por eso dice al final: con palabra sana y reprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir. ¿De quién? De nosotros. Jóvenes, lo que ustedes hagan afecta a toda la congregación, a toda la iglesia. Pero si ustedes dan buen ejemplo, los hostiles, los enemigos del evangelio, no tendrán nada que decir de toda la congregación, de toda la iglesia y en general de todos los creyentes. Al contrario, serían avergonzados y tendrían respeto por la congregación. Sin embargo, si los jóvenes tenían una vida ligera, poco cuidadosa, perdida, hablando groserías u obscenidades, lejos de una relación personal con Dios, los resultados de esa vida afectaría a toda la congregación, a toda la iglesia, a todos los creyentes. Y sobre todo, como ya se dijo, la palabra de Dios sería blasfemada. Busquen por favor Primera de Pedro 2:15. Primera de Pedro 2:15. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Lo voy a volver a leer. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Busquen más adelantito, Primera de Pedro 3:16. Primera de Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Señoritas jóvenes que nos visitan aquí en la iglesia de Benecero, que ya llevan mucho tiempo aquí, ustedes no viven una situación tan diferente, esta congregación no vive en una situación tan diferente como la de los cretenses. Tecamachalco es conocido, a veces dicen: Tecamachalco, el que está en el triángulo del ¿qué? Del Huachicol. Hay mucho pecado, hay libertinaje sexual, y ese libertinaje sexual se puede ver por la cantidad de mamás solteras jóvenes e hijos sin la figura paterna que se puede ver. Me ha tocado visitar varios anexos de drogadictos anónimos y hay señoritas y jóvenes a partir de los 12 años que ya están anexados ahí por drogas. Veo alcoholismo. También cuando escucho a la gente en general, a los jóvenes hablar en general, de cada 10 palabras, 6 son groserías, dobles sentidos y 3 o 4 medio se les entienden. Los hijos ya no tienen respeto ni honra por sus padres en muchos casos. Hay una estadística que dice que México, entre los países con las economías más desarrolladas del mundo, México ocupa el primer lugar en mamás menores de 19 años.
muchas veces como resultado de estar viendo pornografía a la que tienen alcance. Sin embargo, mis hermanos y hermanas jóvenes, hay esperanza. Sin embargo, hay esperanza. Ustedes jóvenes, ustedes son la luz en medio de tanta oscuridad aquí en Tecamachalco y sus alrededores. La esperanza no está en los políticos, está en el evangelio que ustedes viven y comunican. Ustedes son los hijos de Dios. Ustedes son esa luz en medio de tanta oscuridad, porque ustedes tienen en su mano la verdad. Aquí está, la espada. Tienen la Biblia, tienen las Escrituras. No se sientan menos, ni crean que por ser jóvenes no se les va a tomar en serio. Pablo al final de este capítulo, en el versículo 15, ¿qué les dijo? Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Y no nada más le dijo eso a Timoteo. A Timoteo también se lo dijo. Le dijo que nadie desprecie tu juventud. Sé ejemplo en buenas obras, en amor, en fe. Pablo depositaba mucha responsabilidad en jóvenes. También ahí en Filipenses 2, 14, 16. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de la vida. Jóvenes, ustedes tienen una responsabilidad, una obligación, que es llevar el evangelio a través de su boca y a través de su testimonio diario. No rebajen el evangelio diciendo solamente, acepta a Jesucristo como tu Salvador y serás salvo. Recuerden las palabras de Jesús. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jóvenes, iglesia, congregación, la gente se tiene que arrepentir de su pecadora manera de vivir. Y ese cambio lo tienen que ver en ustedes. Ese ejemplo lo tienen que ver en ustedes. Ustedes son el molde, no nada más de lo que dicen, sino de lo que hacen. Para que esta sociedad no tenga nada malo que decir de los creyentes. Al contrario, que se avergüencen y que les tengan respeto y digan, ahí va un joven, ahí va un creyente, ahí va un verdadero hijo de Cristo. Y yo quisiera ser como él. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Porque aún viviendo en una sociedad corrompida, Señor, tú nos has dado la verdad. Tú nos has dado la Escritura. Tú nos salvaste, Señor. No teníamos mérito alguno. No había nada en nosotros bueno. Sin embargo, te dignaste a vernos. Y nos diste vida, nos inyectaste vida a través del Espíritu Santo. Y ahora entendemos las Escrituras. Y la Escritura dice que demos de gracia lo que de gracia recibimos. Nosotros somos la luz en este mundo tan oscuro. Ayúdanos a ser ejemplo en nuestro habla, en lo que decimos y en lo que actuamos. Ayúdanos a utilizar bien la palabra de verdad para llevar a otros al conocimiento, para llevar a otros a la luz, porque ahorita y en este momento están en peligro de ir al infierno. Yo te pido y te ruego que así como hoy vimos en la Escritura que tú pones una primordial importancia en los hijos, en los jóvenes de cada congregación, yo te pido para que los jóvenes de esta iglesia sean ejemplo, para que los jóvenes de esta iglesia estén relacionados personalmente contigo y para que estén escudriñando, estudiando y saboreando tu palabra. Para que ellos puedan ser ejemplo, el molde, esa huella a seguir tanto de las de la congregación como la gente de fuera. Ellos son el futuro, Señor. Sé con ellos, bendícelos, fortalécelos y que nadie tenga en menos su juventud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.